Pues ya, para darle la palabra a doña Mercedes, que nos platique sobre su padre, el autor de la gran novela Héctor, que ahora está a nombre de otra persona, que su padre le cedió los derechos o que le compartió los derechos. Perfecto. Ya nos platicará doña Mercedes, ya nos platicará toda esta otra historia que no tiene mucho que ver con nuestro tema, pero que sí es importante. Sí es importante porque al final de cuentas, ¿quién fue Héctor? Le cedo la palabra a doña Mercedes Sáenz. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar un poco de mi papá, de algo que a lo mejor muchos sí conocen, pero hay otras cosas que no se conocen. Yo les voy a dar un relato, primero autobiográfico de quién era mi papá. Después voy a incluir partes de un escrito que él dejó antes de morir, de toda su vida. Entonces lo van a oír de lo que él dejó escrito, de lo que él pensaba, de su actuación, de los cristeros, de todo. También de lo que algunos amigos dijeron de él, que lo apreciaban y que fueron compañeros de él. Entonces vamos a ir combinando un poquito y bueno, también pues que era mi papá y lo que teníamos ahí en la casa a veces, ¿verdad?, de comentarios y todo. Él era muy sobrio, muy callado. Fue una época difícil para él. Los que conocieron a mi papá, no, creo que no muchos, él tuvo varias facetas en su vida. Una de ellas empezó con ser parte del ACJM, que de ahí brincó a la guerra cristera, que es la que vamos a hablar ahora, pero también tuvo una faceta muy larga y muy difícil como político, y también fue un gran líder social, que él le entraba a todo, lo que hubiera de problemas, si era el libro de texto, si era los padres de familia, si era el asesinato del obispo en Culiacán, que fue acá, y entonces él se hacía cargo, o sea, en todo estaba. Y la gente siempre como que esperaba que él respondiera. Desgraciadamente, como dice Bonnie, no hay muchas personas que ahora lo hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene consecuencias. No es fácil. Y se los decimos porque pues él andaba en eso y nos convidaba a la familia de un poquito. No estábamos exentos de que nosotros no tuviéramos problemas. Sí los teníamos a veces, pero nos daba gusto de que mi papá anduviera en eso. Entonces, yo les quiero leer un poquito y les voy combinando los datos de él. Hay un amigo que un día nos dijo, dice, cuando se valore a Jesús Ancerrada, seguramente lo reclamarán 4 estados. San Luis Potosí, que fue donde nació en 1909. México, la capital donde se forma y va cincelando su singular espíritu. Uno a uno los valores que a lo largo de su vida habría que defender con decisión, bravura. Durango, en donde actúa 2 veces en las épocas claves de su vida, como joven idealista que por su amor a la iglesia perseguida se levanta en armas contra el gobierno y combate como cristero en la bronca sierra de Durango, y donde también se casó, en Durango. Pero también Chihuahua podría reclamarlo, porque allí fraguó su recia personalidad política. Esa es otra etapa muy larga que estuvo toda su vida dedicado a eso. Ciertamente fue una familia muy grande. Su papá fue Jorge Sancerrada. Él era español y vino a San Luis Potosí, a una mina precisamente, y se casó con una mexicana ahí de San Luis, Elena López Guerne. La familia tuvieron 16 hijos. Desgraciadamente solo 10 vivieron y mi papá era el mayor. Él fue el que nació en San Luis Potosí el 18 de enero de 1909. Y como dijo Víctor Joel, se casó con Isabel Gómez Palacio Bracho en octubre de 1940 aquí en Durango, en San Juan de Dios. Luego les platico
la historia de San Juan de Dios. Y tuvieron 5 hijos. Jorge Héctor, que es el mayor, Alfonso, él falleció a los 3 años. Isabel Elena, que está aquí conmigo, que le dicen la güera, todo el mundo la conoce como la güera, su servidora, y María del Pilar, que es la menor. Después de un tiempo, debido a la revolución y a los problemas, se trasladaron de San Luis Potosí a la Ciudad de México. Vivieron en la colonia San Rafael por mucho tiempo. Su educación fue encomendada a los hermanos maristas del Colegio Francés. Allí estuvo hasta terminar los estudios de preparatoria. Él pertenece a una generación singular de estudiantes católicos de entre 15 y 20 años. Cuando estalla el conflicto y la persecución callista contra la Iglesia Católica, y siendo muy joven todavía, no tuvo una participación relevante en el primer movimiento cristero de 1926, pero sí la tuvo en forma total en la segunda cristiada durante los años de 37 y 38. En este tiempo, siendo joven, se enroló también en la ACJM, que es la parte joven varonil de la Acción Católica, que fue fragua de mártires y de héroes. También se incorporó activamente a la Liga de la Defensa, recién fundada. Esta liga aglutinó todas las organizaciones para presentar un solo frente contra el gobierno. Allí recibían una recia formación sobre la doctrina de la Iglesia y sus encíclicas. Siendo aún muy joven, ya empezaba a trabajar en la cuestión del grupo cristero. Fue comisionado a Michoacán, pero fue denunciado por el dueño del hotel donde se hospedaba. Fue aprehendido con lujo de fuerza y fue encarcelado en la jefatura de policía. Allí estuvo incomunicado y fue simulado su fusilamiento por no querer denunciar a sus jefes. Estuvo preso cerca de 9 meses, prisionero en esa penitenciaría del Estado. Escribe una sentida carta a sus papás despidiéndose porque le habían dicho que lo iban a fusilar. Y les quiero leer unos párrafos de la carta que dejó él como su testamento, que dice él. Y dice unos cuantos renglones para decirles adiós, adiós para siempre. Se los dirige a sus papás. Mañana, día 17, me fusilarán. La fecha es junio 16 de 1932, de la Inspección General de Policía. Dice, yo fracasé y no siento que me pasen por las armas. Siento no poder seguir trabajando por la causa. Estoy resignado y contento. Mi anhelo era morir por Cristo Rey y se me ha concedido. Triste porque no los volveré a ver, pero quisiera llevarme a todos conmigo. Así lo quiso Dios. Bendito sea su santa voluntad. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Les dejo mi testamento. Quiero dejarles un encargo a todos, que no dejen de trabajar por la santa causa. Esto, mi papá tendría como unos 20 y tantos años, ¿no? Que no cejen hasta haber triunfado. Al borde del sepulcro les digo sinceramente que vale sacrificarse en esta vida. Es tan bonito, tan digno, tan sublime nuestro ideal que nunca me perdono por no haber trabajado más. Luego ya les dice unas palabras ya más personales a sus papás, a mis tíos, a sus hermanos, y continúa. Muchas faltas cometí en mi vida. Todas les pido me las perdonen. No me quiero ir con algún pendiente. Quisiera tener elocuencia suficiente para 2 cosas. Para demostrar mi amor paternal, mi agradecimiento, mi respeto a mis padres, mi cariño fraternal a mis hermanos, y para hacer una vez más mi firme adhesión a la Iglesia de Cristo, de su santa causa, de sus viriles organizaciones, la Liga y la ACJM. Se despide ya de todos sus parientes y ya para terminar dice, el tiempo vuela, pocas horas me quedan, las dedicaré a rezar y a platicar con mis caudillos. Pueden tener la seguridad de que moriré como un hombre, con el pensamiento en ustedes, la sonrisa en los labios y el grito de viva Cristo Rey. Me cuesta mucho terminar pero no hay remedio. Nada de tristezas, nada de lloros, mucha resignación, mucha oración, mucha comunión.
todo mi corazón se queda. Reciban por último muchos besos y abrazos de este soldado que muere gustoso por su Cristo Rey y por su reina, la Virgen de Guadalupe. Y lo firma Jesús Sanserrada y López. Esta carta tenemos el original que él escribió en un papel muy delgadito que apenas, entonces nosotros la transcribimos. Obviamente no lo mataron, pero le hacían el simulacro cada X días, ¿verdad?, de que lo iban a matar. Finalmente, con ayuda de amigos y de familiares, lo logran sacar de la cárcel con mucho trabajo, porque tuvieron que contratar un abogado y, bueno, fue complicado sacarlo. Después de ahí continúa con su compromiso y es enviado a Durango como secretario del general Federico Vázquez, que era el jefe del movimiento en el estado. Allí se presenta con el seudónimo de Héctor Martínez de los Ríos. Este libro esta es una segunda edición, no es de las primeras. La primera está muy mal empastada y se están deshaciendo los libros porque son de 1930. Esta es una nueva que publicó Jus en 1953. La primera fue de 1930. El autor se pone como autor Jorge Gram, pero era un seudónimo del padre David Ramírez, que fue muy amigo de mi papá, fue compañero, anduvieron en muchas cosas juntas, pero el padre, para evitar que lo cogieran, porque andaban detrás de él, pone como seudónimo Jorge Gram. Y él empieza el libro con esto, dice: lector, cuando hayas sentido y amado lo que este libro pretende hacerte amar y sentir, levanta tus ojos y mira a tu alrededor. Examina el oriente y el ocaso. Escudriña el mediodía y el septentrión. Y donde quiera descubras que un pueblo o una raza o una casta o una tribu agoniza en el tormento, vuela hacia allí y revela a las víctimas el dogma sagrado de las resistencias heroicas. Ese es con lo que firma Jorge Gram en junio de 1928. Les voy a compartir un poquito del libro porque vale la pena. Mi papá siempre tuvo ese seudónimo de Héctor Martínez de los Ríos. Tenemos alguna documentación, no mucha, porque pues no guardaban escritos ni nada, porque si los cogían pues ahí los delataban, ¿no?, lo que escribían, pero sí tenemos algunas cartas, copias de cartas o de mensajes que todavía se firmaba como Héctor Martínez de los Ríos. Sobre el autor nos dice que ha vivido, o sea, Jorge Gram, padre David Ramírez, nos dice que ha vivido durante muchos años en México y que se encontraba en este momento en uno de los países europeos en el tiempo en que la terrible tragedia mexicana se desarrollaba en forma tal que recordaba las luchas del BND. En verdad supo producir una obra genuinamente nacional y que se retrata magistralmente el verdadero pueblo mexicano, no el estrafalario y repugnante que la literatura revolucionaria y ciertos escritores de este país ofrecen al público en otras obras convencionales. Entonces, el prólogo es muy largo, no se los voy a leer todo, nada más le voy a leer 2 o 3 párrafos para entender el sentido del libro. Es difícil conseguirlo ahorita. Ha habido algunas personas que sí lo han podido conseguir, pero no es fácil. Dice: la persecución religiosa se inicia poco después de la independencia como consecuencia de la instauración de las instituciones liberales y democráticas, que como en todos los demás países ha llevado aparejada la guerra a la Iglesia. La persecución religiosa se presentaba al correr de los años, unas veces con formas crueles y otras persiguiendo solapadamente sus designios. Pero al subir a la presidencia Plutarco Elías Calles, se decidió la destrucción radical y completa de la religión católica en México. Pacientes y sumisos hasta entonces, los católicos
tratan de impedir que se les prive de sus últimas libertades. Elevan innumerables solicitudes, peticiones, protestas a los poderes públicos, algunas de las cuales iban autorizadas por millones de firmas, pero todo fue inútil. Al fin, cuando se creyeron cargados de una razón que desde un principio les había asistido, tras no poco tiempo, perdió en esas ingenuas reclamaciones, decidieron acudir a las vías, de hecho, a esas peligrosas vías tan censuradas por los cobardes y prudentes egoístas, pero sin las cuales nada grande se hubiera hecho en el mundo. Estos no son soldados asalariados que combaten por el pan, sino nobles ciudadanos que luchan por la conquista de un ideal. Estos hombres pálidos y demacrados, hambrientos, cubiertos de andrajos, que montan endebles caballos y devoran inmensas distancias, que velan durante la noche y al amanecer se ven cubiertos por el humo del combate, que gimen, que lloran, que saben sentir las desdichas de la patria. Son los honrados y cultos mexicanos que han trocado las delicias del hogar por los azares de la guerra, que han abandonado mujer, hijos e intereses por servir a la patria y que saben morir valientemente para servir a Dios. Mi papá decía, un poco como chiste y un poco como no tanto, decía, ahorita en la guerra cristera el cielo está barato. Y le decíamos, ¿cómo que el cielo está barato? Sí, porque te cogen, te matan como mártir y te vas derecho al cielo. Entonces ya te gastas el cielo rápidamente. Era una medio broma, pero no tan broma, porque hubo muchísimos que sí murieron como mártires y seguramente se fueron al cielo rapidísimamente. El libro sirve de prólogo, no es, como a primera vista parece, una ingenua novela, mejor o peor escrita y más o menos inspirada. Son una serie de estampas rigurosamente históricas, tomadas de la situación por la que atravesó México del 26 al 29 y que hoy se están repitiendo. Hechos históricos, argumentos y conversaciones que nos dan una impresión exacta de la situación de México en aquellos días, de la mentalidad de los recios varones y las esforzadas mujeres mexicanas. Nosotros tuvimos la oportunidad de leer el libro siendo mucho más jóvenes, obviamente, y bueno, pues en aquel entonces nosotros la veíamos como una novela, así medio romántica, con Consuelo, que era la protagonista, y Héctor, que era el héroe. Obviamente, si la lee uno, pues es otra cosa ahorita, ¿no? Y le decíamos a mi papá, oye, ¿y todo eso que pasó con la Consuelo, de veras pasó? Pero nunca nos dijo nada. O sea, no nos decía ni sí ni no, nada más así como que movía, como diciendo, sí, porque es como una novela romántica que sí lo es, pero no lo es, ¿verdad? Porque presenta una serie de circunstancias, de situaciones que te están demostrando, te están enseñando a ver lo que era la revuelta cristera con esta pareja. Entonces, tenemos mucho amor nosotros al libro. En mi familia todos tenemos un Héctor. Mi hermano se llama Jorge Héctor. Mi hermana tiene un hijo sacerdote que se llama Héctor. El segundo de mis hijos se llama Héctor Adrián. Entonces es un nombre que nos dice mucho a la familia como tal, ¿no? Bueno, eso fue por el libro. Ojalá si tuvieran la oportunidad, a lo mejor lo podemos digitalizar y subirlo para que lo pudieran leer, porque vale la pena. Claro, es una escritura, una manera de mover las cosas, pues, porque es 1930, no son las novelas románticas como ahorita, ¿no? Tienen otro formato y todo, pero vale la pena porque es el retrato de esta pareja a través de todas las situaciones del levantamiento cristero. Y ahí pues se ve mucho, ¿no? Finalmente, con la ayuda de amigos y logran salir de la cárcel. Su mamá y sus hermanas, eran 6 hermanas, eran 4 hombres y 6 hermanas, trabajaban activamente en la Liga de la Defensa en la Ciudad de México, ayudando a los sacerdotes que escondían en su casa, llevando medicinas, visitando a los cristeros presos, repartiendo volantes, como ya lo vimos en alguna ocasión.
Ellas fueron muy, muy activas. Mis tías nos contaban cómo le hacían para esconder los mensajes y llevarlos de un lado a otro, o las medicinas, o a veces parque, que se podía. Ellas a manera soterrada, pero sí trabajaron mucho. Yo a mis abuelos ya no los conocí, los papás de mi papá, pero mis tías mi papá no, pero mis tías sí nos contaban que todo lo que hacían, ¿verdad?, en esas épocas. Durante los años del conflicto era normal ver en la casa de don Jorge y doña Elena reuniones de jóvenes entregados para planear y organizar el trabajo de los luchadores y defensores de la causa, como los hermanos Pro, Anacleto González Flores, José León Toral, Luis Padilla, Luis Segura Vilchis y tantos otros que perdieron la vida frente al pelotón o en el campo de batalla, como Octavio Elizalde, Ramón Natera, Jorge Telles, Manuel Villagrán, gran amigo de mi papá, Manuel Melgarejo y tantos otros. Era el cuartel general y de ahí salieron y trabajaron de manera incansable, siempre dispuestos para llevar a cabo el trabajo planeado por la Liga, como el famoso boicot, el reunir 2 millones de firmas, tristemente sin lograr ningún resultado, llevando a cabo el gobierno el cierre de los templos, colegios particulares, seminarios, sacerdotes encarcelados, obispos desterrados por calles, el fusilamiento, que lo vemos en una serie de fotos de los hermanos Pro y de Segura Vilchis en la inspección de policía, el destierro de miles de católicos a las Islas Marías detonó la rebelión cristera. Mis tías contaban que a veces había hasta 20 y tantos gentes comiendo, casi a diario, porque llegaban ahí todas estas personas que estaban organizando la revuelta, muy conocidos, y llegaban allí a la casa de mis abuelos y allí ya tenían su cuartel general. Mi papá tuvo la influencia de su tío, el sacerdote Antonio Sancerrada, que fue hermano de su padre, fue párroco de Coyoacán y estuvo muy involucrado en el movimiento cristero, escribiendo profusamente en la hoja parroquial y la revista popular. Era un brillante orador, organizó el primer consejo eucarístico hasta que lo obligaron al exilio y partió para España, donde murió prácticamente en la pobreza. Fue uno de los promoventes del primer monumento a Cristo Rey en el Cubilete, que luego fue quemado. Cuando vino el segundo levantamiento en 1934, él también se levantó, o sea, mi papá, sin dudarlo, por considerarlo su deber. Fue miembro activo de la Liga Nacional de la Defensa de las Libertades, así como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que fue su amor. La ACJM fue una de las armas que él siempre tuvo y que lo forjó de manera muy, muy peculiar. Y toda su vida estaba con la ACJM y con los ex-ACJMeros. Y fue una cosa que él realmente quería muchísimo. Tuvo que dejar estudios y su porvenir para lanzarse a una aventura heroica. Fue un brillante conferencista y se presentaba en diversas localidades donde abordaba el compromiso de que los verdaderos católicos no solamente deben de cumplir con las rutinas litúrgicas, sino con el deber de luchar para rescatar a la Iglesia. En el año de 1937 fue nombrado capitán al mando superior del Ejército Cristero aquí en Durango. Sustituye a su gran amigo Manuel Villagrán, que fue desde el colegio, eran amigos. Manuel Villagrán es arrestado por la policía y lo asesinaron con otros cristeros aquí en el Parque Guadiana, en la ciudad de Durango, porque le encontraron un cargamento de armas que iba a entregar a los cristeros de la Sierra de Durango. Mi papá lo mandaron, logró recuperar su cuerpo y me vas a jalar las orejas porque no me traje las reliquias, pero luego las vemos. Él logró recuperar el cuerpo y darle sepultura porque pues, los dejaban tirados ahí. Lo asesinaron, sí, lo asesinaron ahí. Y está ahí por la alberca así bajando, ahí es el lugar donde realmente no hay nada, no, pero sí fue terrible. Mi papá
recogió parte de su camisa, de su pañuelo y todo, y lo tenemos en la casa. Una disculpa que no me lo traje, ya lo tenía allí, con la sangre de Manuel Villagrán, ¿no? Porque pues, él lo consideraba un mártir, que murió por la causa, ¿no? Con este hecho, la vida de mi papá dio un giro determinante. A partir de este momento, su actitud es estar siempre dispuesto en todo instante para los mayores sacrificios, a tal grado que se impacientaba por no poder ofrendar su vida por la causa de Cristo, por medio del martirio. Pero Dios le tenía reservada otra ruta para llevarlo a él, el sacrificio cotidiano. Esto es una verdad que realmente los que vivimos con él era todos los días. Una vez que pasó la cuestión cristera, tenía juntas, tenía reuniones, tenía gente en la casa, conferencias, visitas a otros estados, llevaban gente con él, o sea, siempre fue así, ¿no? Y a veces pues no les gustaba lo que escribía y en 2 ocasiones nos quemaron la puerta de la casa, pues escribieron un artículo en contra de Benito Juárez y no les pareció, y los de la Universidad de Juárez quemaron el portón de la casa. Afortunadamente el vecino tenía un velador y nos avisó y se pudo detener, si no se quema toda la casa. Y nos amenazaban porque pues él andaba en todo. A veces teníamos, pues nosotros jóvenes, ¿verdad? Era un problema para ir al colegio porque íbamos en el autobús y tenían gente cuidando. O sea, siempre como que nos convidó un poco de, de lo que él hacía y siempre pues repercutía un poco en la familia, eso sí. A finales de la Segunda Guerra Cristera, fue acorralado y herido en una pierna y llevado a la ciudad de Durango, en donde fue acogido por las muchachas de la JCFM, que es la parte de las muchachas de la Acción Católica, las jóvenes. Ahí conoció a Isabel, con la que posteriormente se casó. Ella pertenecía a un grupo de jóvenes que visitaba a los cristeros heridos y les ayudaban. La familia de Isabel también participó activamente en el movimiento, atendiendo y escondiendo en su casa a los sacerdotes y a las religiosas para que la policía no los capturaran. Repartían volantes, llevaban mensajes. Esto sí, mi mamá sí nos lo contó, porque en la casa había como un segundo patio y habían hecho como un departamentito y ahí tenían a los sacerdotes. Y mi mamá, ellos tenían como una palabra clave que si tocaban y había algún problema, le decían a mi mamá X, entonces ella corría, pues estaba joven, le avisaba al sacerdote, el sacerdote se subía a la azotea y se iba a otras casas de la cuadra para que no lo cogieran. Y a las monjas las tenían escondidas. Entonces, mi abuelo, Alfonso Gómez Palacio, participó mucho también en la ¿cómo se llama? En la guerra cristiana, no de manera en la sierra y levantado, pero aquí en Durango sí, él era de aquí. A partir de ese momento, su actitud era estar dispuesto en todo instante para los mayores sacrificios. Lo cierto es que operaba simultáneamente Héctor, héroe de epopeya y novela, en la Sierra Bravía del sur de Durango, y Jesús Ancerrada con armas aún más temibles, la palabra hablada y escrita. Los detalles acerca de los tiempos y forma de la rebelión armada de Héctor Martínez de los Ríos no son suficientemente conocidos. Quizá nunca lo sean. Todas las personas que trataron de conseguir información verbal de parte de él acerca de los pormenores con fechas, lugares, batallas, son testigos de que su talante se volvía algo sombrío. No le gustaba hablar de ello. Fue una etapa de su vida que no gustaba evocar, al contrario de lo que ocurría con otras etapas y sucesos que, por duros que fuesen, eran rememorados al lado de los viejos luchadores de la causa por Dios y por la patria. Y eso nos pasó a nosotros también, en la familia. Muchas cosas las supimos por mi mamá, no por mi papá. Él hablaba poco de su tiempo en la sierra, con los cristeros, muy poco decía. Dejó escrito, que ahorita les voy a leer algunas cosas que dejó escrito, pero no nos platicaba, así como, a ver, siéntense y les voy a platicar lo que me pasó en la sierra cuando andaba de cristero. No. Y los amigos también sentían que no, como que fue una temporada para él muy traumática, perdió muchos amigos, gente que él
tenía a su cargo, que se morían en la sierra, que no tenían que comer, que llegaban los federales y los asesinaban. Entonces fue difícil para él y realmente sí poco compartió con nosotros. Afortunadamente, pues cogiendo un poquito de aquí, pudimos más o menos ver qué era lo que había pasado. Fue un convencido del deber y compromiso que tenía como católico de luchar para rescatar a la iglesia perseguida. Demostró su inquebrantable adhesión, respeto y fidelidad y puso todas sus energías al servicio de esta. Su oratoria era una fulgurante arma para las polémicas, de las que tuvo centenares. Las ponencias que abordó a lo largo de su vida eran de todos los temas debatidos en su tiempo, como la vida, la muerte, la guerra, el arte, el amor, la familia, la educación, la sociedad, la música, los libros, la cátedra, los sindicatos. Él tenía una columna, esto ya es su etapa de líder social, no de cristero, pero influía mucho en lo que escribía y lo que publicaba. Tenía una columna en el periódico diaria, aquí en Durango, y escribía en muchísimos otros periódicos y revistas y publicaciones de los amigos. Su lema y su guía de vida fue por Dios y por la patria. Y creo que lo cumplió a cabalidad, porque dedicó sus primeros años a Dios y sus últimos años a la patria. No exclusivamente, obviamente. Fue un ideal inculcado por la ACJM y por la educación que le dieron sus padres sobre el deber y su compromiso con la Iglesia. Cumplió a cabalidad este ideal, primero con su participación en la guerra cristera y posteriormente y durante toda su vida con la participación en la política y en todos los frentes en donde pudo dejar oír su voz. Fue un jefe, un líder nato, como lo describen casi biográficamente las páginas del libro Héctor de Jorge Gram. Héctor Martínez de los Ríos, seudónimo durante el movimiento cristero y que todavía lo recordamos con algunos documentos en su nombre. Supo arengar a la juventud aletargada, indolente y abúlica, y ya terminada la guerra cristera, enfocó todo su corazón a la ACJM, siendo su primer logro el recuperar y rescatar aquí en Durango el templo de San Juan de Dios y abrirlo al culto público. El templo estaba en manos del gobierno, estaba completamente destruido, establo, bodega, en unas condiciones terribles. Mis abuelos y mi mamá vivían en la casa que está a un costado del templo de San Juan de Dios por la calle de Pino Suárez. Entonces nos quedaba pues ahí, era como el templo allí de la casa. Sin embargo, mi papá reunió y empezó a arengar a la gente y hay unas fotos que vamos a ver luego que eran ríos y ríos y ríos de gente para recuperar el templo. Después de muchos trabajos sí lo logró rescatarlo, lo arreglaron, pidieron ayuda, lo pintaron, lo arreglaron, todo se tuvo que arreglar. Y lo significativo fue que había personas que ya querían usarlo para casarse o para... Y entonces el señor arzobispo González y Valencia, que era como el director espiritual de mi papá, les dijo, no. Tiene derecho, Chuchín como le decían, tiene derecho Chuchín a que sean ellos los primeros que abran el templo. Y entonces ahí se casaron mis papás. En el templo de San Juan de Dios se casaron el 12 de octubre de 1940. Como entenderán que ese templo para nosotros pues es como parte de nosotros, pues como que aparte de que mi papá lo rescató y lo rearregló y todo, que se casaron, pues nosotros lo usamos también. Yo me casé ahí, por ejemplo, bautizos, primeras comuniones, y pues estábamos ahí. Entonces es un templo que queremos, la verdad, lo queremos mucho. Jesús siempre fue un hombre institucional, siempre siguiendo los mandatos de su iglesia, con la guía espiritual del arzobispo de Durango, José María González y Valencia. Fue él quien los casó y el sermón en la boda estuvo a cargo del canónigo David Ramírez.
en el templo de San Juan de Dios, que él y su grupo de ACJMeros rescataron del gobierno que lo tenían como establo. Murió el 30 de junio de 1975 en Durango, habiendo dedicado toda su vida a luchar por Cristo y por la Virgen de Guadalupe que tanto amó, y posteriormente por su querida patria para hacerla mejor y más justa para todos. Mi papá siempre fue una persona muy enferma, con mala salud, por toda su trayectoria de la sierra, de que fue herido, de tanta tensión, que no la aparentaba, pero obviamente sí la tenía. Entonces, sí fue una persona que murió joven y que sí padeció una serie de enfermedades difíciles de llevar. El movimiento cristero surgió como consecuencia de la persecución religiosa del presidente Calles. Fueron tiempos de cárceles, martirios, sacrificios, abnegación, sacerdotes asesinados, niños martirizados, ancianos torturados, pero también de una juventud pujante y vigorosa que supo luchar y supo morir, llevando en los labios el grito 1000 veces glorioso de ¡Viva Cristo Rey! Jesús Ancerrada, el Héctor Cristero, fue un orador de gran agudeza y verticalidad. Siempre decía la verdad. Tenía una disposición absoluta para comprometerse con las causas justas. Y no solo participó activamente en la lucha cristera, sino que toda su vida la dedicó a un sinnúmero de causas en el ámbito político como social y religioso, con valentía, dedicación y compañerismo. Les quiero leer así rápidamente. ¿Cómo vamos? Creo que ya estamos en el límite. Ok, entonces ya… Agradecemos la presencia de la doctora. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Un minutito nada más. Quiero terminar con esto. Pues no, ya no las vemos. Las imágenes luego las pasamos. Nada más quiero terminar con esto, con una frase que mi papá siempre terminaba sus cartas, sus discursos, sus conferencias, y que dice: si creemos en Dios y que amamos a una mujer que en los cielos llaman reina y que nosotros, volteando la vista y el corazón hacia el Tepeyac, llamamos madre. Esa era su frase de batalla. Siempre fue guadalupano, mariano, y siempre encomendado a la Virgen, siempre traía su estampita, y para él Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe fueron los dos motores que llevaron toda su vida para lo que tuvo que hacer. Muchas gracias. Gracias. Una disculpa que no las pude organizar mejor, ya no me dio tiempo, pero obviamente mi papá de joven, con su escudo de la CJM, y la otra es de la madre Conchita, que estuvo en la cárcel cuando el asesinato de Obregón con León Toral, y entonces a la madre y a otras personas las cogieron presas, y ella estuvo en la cárcel mucho tiempo, estuvo en las Islas Marías, y mi papá era amigo de ella y la iban a visitar. Eso sí me recuerdo que mi mamá nos contaba. Sí, San Luis Potosí, el 28. Son un poco así varias, ¿no? ¿Le damos? Sí. El que está a la izquierda, bueno, sí, a la izquierda, con la cruz, es Manuel Villagrán. Es el amigo de mi papá que mataron en el parque. El de la derecha, sí, debe estar, yo creo que también es. Algunos sí tenían la letra y la explicación, otras no, pero algunas sí mi papá les puso, casi a todas. Tenemos una cantidad grandísima de fotos, y debo decir que cuando Jan Meyer vino a hacer su recopilación y su información para su tesis y que escribió La Cristiada, fue acá, alguien le dijo que mi papá había sido cristero y lo mandaron, y entonces mi papá ingenuamente prestó todas las fotos. Y a la hora que nos enteramos, bueno, decíamos, bueno, pero papá, ¿cómo eres ingenuo? Llega un francés que no sabe ni quién es y le entregas todas las fotos, que son un montón. No, dijo, pues ya las entregué. No,
debo decir que Jan Meyer entregó hasta la última. Casi todas las fotos que vienen en la Cristiada, en estas, que ya es el libro más grande, no el chico, son del archivo de mi papá. Entonces, tuvimos la suerte de que sí las recuperamos. Aquí está. Este es mi papá, este es el obispo, no sé quién es, porque es que trae atrás. Mi papá está en medio, está con Villagrán y con otro amigo allí en la casa de ellos en México. Esta es el ataúd donde está Anacleto González Flores. Sí. Este es León Toral, él era del grupo, muy amigo de mi papá, y era muy callado y era muy reservado, y cuando supieron que él había asesinado a Obregón decían, no puede ser que Pepe sea, pero si Pepe no mata una mosca. Pero él se ofrendó y dijo, yo mato a Obregón y se acaba la persecución, aunque yo me condene. Pues claro que no se acabó nada. Estos son fotos varias que tenía mi papá de diferentes grupos que están, no están en orden, una disculpa porque sí necesito. Juárez fusilado. Sí, fue muy dramático el fusilamiento de los PRO y de Segura Vilchis, porque ellos se ponen en cruz y su último grito fue Viva Cristo Rey, y entonces recuperarlos. Esta es una foto de mi papá y mi mamá en el cubilete. Ellos todos los años, cuando tenían algo de vacaciones, teníamos un pelito verde, y entonces iban los dos. Si podíamos algunos, pues acompañábamos o no. Todos los años iba al cubilete de visita. Ese es mi papá ya mayor, ya con nosotros, que fue diputado. Entonces así, rapidito. Muchas gracias. No quiero dejar pasar, como dijo Víctor Joel, estuvimos nosotros en la Embajada de México ante la Santa Sede. Cuando llegamos ahí por primera vez, el protocolo es que llegue el embajador propuesto, en este caso Federico, mi esposo, entra con el Papa, le entrega las cartas credenciales para que se apruebe, va toda la familia, fuimos mis 3 hijos y yo, y sale el Papa a saludar a la familia. Entonces me saluda a mí primero, obviamente, y yo toda la mañana decía, ¿qué le digo al Papa? ¿Qué le digo al Papa? Pues como que, ¿qué le digo al Papa? ¿Verdad? No es fácil, te impresiona, dices tú, pues qué, no, dije, pero le tengo que decir de mi papá. Entonces le dije, santidad, estamos muy contentos de estar aquí, de representar a México, un pueblo católico, un pueblo mariano, pero quiero decirle que mi papá y mi familia fueron luchadores siempre por la institución de la Iglesia y de sus derechos, y toda la familia estamos, algo así, no exactamente, ¿no? Y entonces el Papa, que era Benedicto XVI, no hablaba español, pero lo entendía. Entonces me decía, yo lo soy, o sea, sí lo sé. Ellos te investigan qué clase de persona es para el... Y entonces él decía, sí lo sé. Y le llevamos de regalo una Virgen de Guadalupe, en papel maché, que me hicieron favor de, ¿cómo se llama? Y les voy a enseñar así de lejecitos, en donde estamos con el Papa, la familia nos está saludando, y es cuando tuve ocasión de hablar con él. Estoy yo aquí con él, con el Papa, nos está entregando unos rosarios, y fue cuando le pude decir, Señor, acuérdese de mi papá, o sea, mi papá, que estábamos ahí. Es cuando le entregamos la Virgen de Guadalupe, y es una cosa que yo guardo mucho en mi corazón, porque cuando salí de ahí, dije, papá, ¿te estás en el cielo? Misión cumplida. O sea, una persona que luchó tanto por la Iglesia, que duraron muchos años sin relaciones en el Vaticano,
y ahora tu hija está de esposa del embajador en la iglesia como embajadores. Entonces fue como la culminación de toda la vida de mi papá con nosotros en el Vaticano. Gracias. Ya no. Para este seminario reuní información, actualicé de la que ya tenía a otras que no supe que existían. Y aquí hay un discurso del compañero Jesús Sanz Cerrada en el Cubilete el 1 de noviembre de 1964. ¿Lo tiene? ¿En qué lo tiene? ¿Lo tiene todavía el original? Perfecto, consérvelo, porque ya lo he compartido con los compañeros del seminario, ya está en los correos electrónicos, y que nos demos cuenta de que hay historia y hay historiadores y no necesariamente tienen que ser académicos. No. Toda la gente que tenga el entusiasmo por entender puede buscar, reunir y compartir, en este caso la historia de vida, la historia de vida que nos está comentando, que es otro método muy utilizado en el presente, ahí sobre todo donde hay pura historia oficial. Continuamos mañana entonces, por favor. Vamos a comenzar precisamente con esto para comentárselos un poco más, que ya lo tienen en sus correos. Si alguien no ha recibido es porque no pagó, no, quiero decir es porque no puso su correo de manera, vaya que mi plataforma lo reconozca. Por favor, verifiquen en correos no enviados. Y de no ser así, mañana nos damos un rato para corregir los correos y que tengan todos tienen que tener los materiales que yo he preparado para este seminario. Muchas gracias. Perdón. Le damos un fuerte aplauso a nuestros dos ponentes, la señora Mercedes, el doctor José Luis, por favor.